Hemos estado viendo, según el diccionario Webster de 1828, que la educación se refiere precisamente a iluminar el entendimiento, a corregir los modales, a formar los hábitos, a formar el temperamento y también a formar con el fin de formar, de crear personas para una sociedad en realidad que sirvan para todos, o sea, que estén como aptos para toda buena obra. Y eso también se fundamenta en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Entonces, si lo quieren buscar. Estoy haciendo un repasito, pero esto es igual algo que está en las sesiones anteriores. También hablamos acerca de, para hacer una forma de educación, también se necesita una filosofía, ¿no? Todo lo que tenemos necesita una filosofía de educación. Entonces, para esa filosofía de educación, necesitamos también una cosmovisión y pues nosotros, los que estamos acá, que hemos entendido el papel de educar a nuestros hijos o futuros hijos, sabemos que es una filosofía cristocéntrica, una filosofía enfocada en lo que dice la palabra de Dios. Y también lo que dice en cuanto a que como padres somos responsables de educar a nuestros hijos. Entonces, esa filosofía responde al qué es lo que voy a enseñar, ¿no? Al qué es lo que voy a enseñar a nuestros hijos, qué es lo que siempre estoy enseñando, de qué manera. Y hoy vamos a entrar con otro tema que es el de la sesión de hoy, que es la metodología de educación en el hogar. Y esa metodología es la que responde al cómo, ¿listo? Al cómo educar. Entonces vamos a iniciar, Dineira creo que ya puede compartir. Vamos a iniciar como tal con un salmo. Entonces espero que tengan ahí sus Biblias para poder leerlo y también poder hacer un análisis, leerlo, razonarlo y hacernos unas preguntas en cómo es esto de la metodología de educación providencial. ¿Listo? Entonces, Dineira. Paso a Dineira. Ya. Okay. ¿Ahí están viendo la diapositiva? Aleja. ¿Sí? Ok, listo. Entonces vamos a leerlo. Dijo Alejandra, la tecnología a veces, listo, aquí está. Yo lo copié para de pronto alguien que está fuera y casi no tiene la Biblia a la mano, entonces lo pueda escuchar. El Salmo 78 del 1 al 8 nos dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación contumaz y rebelde, que no alcanzo a ver la última parte, que no dispuso su corazón ni fueron fieles a Dios ni a su espíritu. Es que no alcanzo a ver la última partecita. Entonces, ese es el Salmo 78 y esas son las preguntas. Entonces vamos a razonar un poquitico este Salmo. Entonces la primera pregunta es, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué me hace considerar este pasaje como mi responsabilidad particular? Entonces, quien quiera responder a esta pregunta, levanta la manito y le damos la opción de que dé la respuesta. Entonces, si alguien se anima. ¿Nadie? Ok. Entonces vamos a seguir para
porque sabemos que tenemos otro compromiso a las 4. Entonces, a mí personalmente, ¿qué me hace considerar este pasaje como mi responsabilidad particular? Pues me hace considerar que debo transmitir las maravillas que el Señor ha hecho a la siguiente generación. Eso a mí personalmente, ¿sí? Cuando lo leo. Y la segunda preguntita es, de acuerdo al texto, usando las palabras del texto, ¿qué debo enseñar a la siguiente generación? Entonces, de acuerdo a este texto, ¿qué es lo que yo debo enseñar a la siguiente generación? Entonces, si alguien se anima. Dijo Giselle, recuerden que esto es algo espontáneo, es algo que podemos todos participar. Bueno, yo creo que Alejandra, están todos tímidos hoy. ¿Qué debo enseñar a la siguiente generación? Yo diría que la historia, no solamente la historia de la humanidad como tal, sino la historia misma de cómo hemos visto a Dios en mi familia. Contarles, vimos a Dios en tal época, cuando estábamos pasando tal crisis o cuando estábamos así. O sea, contarles cómo Dios ha estado providencialmente en nuestra propia familia. ¿Cuáles son los trabajos maravillosos que nombra el versículo? Pues vemos que como quien dice, Dios estuvo siempre pendiente de su pueblo, los escogió, no los abandonó, aunque quizás estuvieron por el desierto, Dios estuvo ahí. Entonces, las maravillas que Dios ha hecho con nosotros también, nos ha sustentado, nos ha guardado en medio de toda esta crisis ahorita de pandemia y todo, pues damos gloria a Dios de que si hemos tenido en algún momento alguna recaída de salud, hemos visto a Dios ahí actuando. ¿Y por qué debo enseñarlos? Entonces, ¿por qué debo enseñar estas cosas a mis hijos o a la siguiente generación? Y creo, si no me equivoco, el verso 7 es la respuesta a esa pregunta. Y dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Ese debe ser el objetivo de la enseñanza, que coloquemos la confianza en Dios, que pueda que ocurra lo que está ocurriendo hoy día, que están todos alarmados, estamos todos, porque el presidente no fue Trump, porque y se hizo no sé qué pacto allá en Europa, porque tal cosa, pero que puede ocurrir lo que sea, pero nuestra confianza debe estar cimentada en Dios. Entonces, esa es la razón por la cual debemos enseñar a la siguiente generación las maravillas, los prodigios, la historia de Dios en nuestra propia vida y en la vida de la humanidad. Entonces, ese es como, se los dejamos para que lo sigan razonando ahí en casa, este salmito. Y ahora seguimos con Alejandra, que nos va a seguir profundizando en metodologías. Ok, muy bien, gracias, Dineira. Y bueno, aquí en el chat estaban diciendo en la parte de qué es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Aquí Katiuska puso la palabra y las leyes de Dios. También acá respondieron los preceptos y mandamientos y mandatos, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Todo esto es totalmente importante, ¿no? Pero esto también va unido en el ejemplo que como padres, porque como le vamos a decir al niño, ame a Dios, lea la palabra de Dios, pero de pronto no nos ven que hagamos eso, ¿no? Entonces, el ejemplo de los padres es muy importante y esa es la responsabilidad que tenemos y que vamos a tener a futuro, siempre digo, los que vamos a tener nuestros hijos. Entonces, gracias, Dineira, por compartir este Salmo 78. Es bueno que en sus casas también lo puedan leer y puedan sentarse en familia y poder analizarlo, o sea, de una manera más pausada, línea sobre línea, y puedan ahí de pronto descubrir qué Dios les dice acerca de por qué y para qué educar, ¿no? Entonces, en el cómo, nuevamente hablando de la metodología de educación, siempre utilizamos métodos, ¿cierto? Métodos, ya sea un método para lavar la loza, yo tengo un método de organizar los platos y acá los vasos y acá un método para doblar la ropa, un método para todas las cosas que hacemos, ¿cierto? Un método para, no sé, para lavar, cada uno tiene su manera, tiene su método, pero lo importante es que también entendamos que la educación también lleva una metodología. Entonces,
de lo que quiero hablar ahorita un poquito como en esta introducción que estamos haciendo de qué es la metodología, que es el cómo, vemos que en la educación del Estado, pues, o en la educación sí que siempre nos dan en el colegio, la que yo siempre recibí incluso en la universidad, es precisamente son metodologías que van enfocadas en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, con lo que la palabra de Dios dice. Una de esas metodologías, no sé si ustedes la hayan escuchado, pero aquí vamos a hablar un poquito, es la de el conductivismo. ¿Sí lo han escuchado? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, el conductivismo, como su misma palabra lo dice, es que quiere conducir a las personas, conducir al niño a través de diferentes formas, como son los de estímulo y respuesta. Hay representantes que tenemos acá en este conductivismo que son Pavlov. Bueno, yo acá por acá tengo una diapositiva que les quería compartir, pero espérenme un momentico, ahorita se las comparto para que ustedes vean quién es el señor Don Pavlov. Y lo que pasa es que este señor empezó a hacer experimentos con los perros. No sé si han hablado de los perros de Pavlov. ¿Él qué hacía? Utilizaba perros para, con una campanita, llamarlos y les daba su comida. ¿Y qué hacía el perro? El perro salivaba. Entonces, el perro estaba respondiendo a un estímulo que en ese momento era la campanita para darle comida. ¿Y qué pasa? Que precisamente ya el perro se acostumbró a ese sonido, a ese estímulo, y así no le dieran la comida. En el momento en el que sonara la campanita, el perro automáticamente salivaba. Entonces estaba dando una respuesta a ese estímulo. Con base en ese estudio que hizo Pavlov, fue precisamente que se llevó a cabo en la educación como tal, a decir, los niños actúan por estímulos, así como lo hacen los perros. O sea, se está asimilando en esa metodología que nosotros, que somos hechos a imagen de Dios, nos están comparando con animales. Y no somos animales, ¿no? Esta metodología precisamente va con el entendimiento de Darwin, de toda la evolución, de que somos animales, de que de pronto si no nos dan algo no vamos a actuar y entonces tienen que adaptarnos las situaciones o las cosas para nosotros poder responder. Espérenme un momentico, vuelvo acá para mostrarles la diapositiva de quién era Pavlov. Y que ustedes puedan también, de pronto, si lo han visto o si se han escuchado hablar de él, puedan entenderlo. Ahí se ve grandecito. Ya, creo que ya, ¿cierto? Entonces, ahí está Iván Pavlov. También está Skinner. Precisamente Skinner también trabajaba con animales, trabajaba con ratas y con las ratas precisamente hacía un experimento parecido al de Pavlov, pero trabajaba era como para hacerles, les daba comida, pero si ellas sabían dónde espichar una palanca, oprimir una palanca y que la comida les saliera. Entonces, cuando la palanca que oprimían era la correcta, obtenían su comida. Cuando no, pues no tenían la comida. Entonces, ¿de qué salió para la educación precisamente este experimento? Salió que a los niños se les debe recompensar si hacen algo bueno y se les debe, y si hacen algo malo, pues también. Entonces de ahí salió el punto que en la educación, si el niño hizo algo bueno, si se gana un punto, ¡pin!, estrellita, y al que no, se le pone un puntico. Entonces eso empieza a mostrar que los niños se tienen que regir, o sea, tienen que hacer todo su esfuerzo y si no, entonces ellos no son nadie, si no, no son nada, si no, no sirven para matemáticas, si no es un burro. Hay muchas cosas que van detrás de todo esto. Entonces, precisamente ese sistema o esa metodología apunta siempre a lo externo, apunta siempre a cómo el niño actúa y cómo de esa manera entonces yo lo voy a recompensar. Si actuó bien, entonces va a tener la mejor estrellita o el helado, que a veces lo vemos también en la educación. Si usted me entrega buenas notas, vamos a comer helado a tal parte.
o lo llevo al parque, o lo llevo, claro, entonces el niño está diciendo, ¡ah! Me están estimulando, ¿cómo voy a responder? Voy a responder bien con mi evaluación. Pero, ¿qué pasa cuando se le da el helado y ya cuando el niño lo tiene? Y se le vuelve a preguntar de pronto, bueno, y la evaluación que presentaste, ¿qué es eso? Ah, no, ya la pasé, ya no me importa, ya tuve mi helado, ya tuve mi recompensa. Porque a veces es así como precisamente nosotros pensamos o nos educamos, que ya pasó la evaluación, ya no me interesa eso, ya obtuve mi premio, obtuve mi calificación, entonces ya no lo necesito, ¿sí? Entonces, estamos entendiendo hasta ahora todo esto de la metodología, ¿no? Como una metodología lleva al cómo se hacen las cosas, y otra metodología que también, de la cual también les quiero hablar, es del constructivismo. Como su palabra lo dice, precisamente se encarga de construir el ambiente, las experiencias para el niño, las experiencias para que todo lo que el niño vaya a hacer pueda ayudarle a construir sus aprendizajes. Y está totalmente centrado en lo que el niño quiere, en lo que el niño va a hacer con eso que está aprendiendo. Entonces, en el constructivismo encontramos a Piaget. De pronto también lo habrán escuchado, ¿no? Piaget hablaba como que los procesos cognitivos, los procesos que el niño necesita para aprender deben siempre estimular también a su parte externa, a su parte donde el niño toda la parte cognitiva la pueda desarrollar con lo sensorial, con lo que encuentra en el salón. Entonces, en muchas ocasiones vemos que los colegios se esfuerzan muchísimo por tener el material, por tener el salón de ciencia, lo tienen acá con un super planeta, una super tierra, o sea, muchas cosas así que obviamente hasta uno de grande le llaman la atención, ¿no? Pero, y es bueno, no digo que esos ambientes no sean chéveres, son chéveres, pero apuntan mucho a lo externo y no a que el niño en realidad interiorice para qué voy a aprender de los planetas, qué voy a aprender acerca de este planeta Tierra que Dios creó, cuál fue la distancia, por qué Dios puso esta distancia entre el Sol y el planeta Tierra. ¿Qué pasa si en este planeta no hubiese agua? O sea, no interiorizan eso, sino que se quedan deslumbrados con el ambiente que está generando eso que ellos están viendo. Entonces, ¿aquí qué pasa? El centro es el alumno. Lo importante es cómo se sienta el alumno y que él sea la prioridad. O sea, el maestro está ahí como un facilitador, como una persona que va a llevar al niño, pero no le va a orientar mucho que venga para acá o venga para allá. Solo le va a orientar, pero que el niño sea el que construya su pensamiento. Entonces, aquí también están precisamente representantes como Ausubel, David Ausubel, que él habla precisamente de el aprendizaje por recepción, algo que se le da al niño ya completo. O sea, si yo le di, por ejemplo, qué es la célula y se la di completa al niño, el niño la recepciona y ya se queda con ese conocimiento. Y está el otro aprendizaje que es por descubrimiento. Entonces, donde se le da algo al niño y que el niño descubra qué es lo que hay ahí y desde el conocimiento o el saber que él tiene, él construya lo que aprendió de eso, ¿sí? Entonces, el maestro, como digo, es un facilitador, pero no va a decirle al niño es por este lado, sino que el niño debe construir su propio aprendizaje. ¿Qué pasa? Que en ese momento, como no puede haber una guía como tal, porque el maestro entonces no tiene autoridad, el niño dice, no, pues es que yo creo que 2 más 2 es 5. ¿Y quién me va a decir que no? Y no sé si ustedes han visto un video, yo lo vi, un video donde un niño llega y le entrega a la maestra su evaluación, la maestra se la califica y 2 más 2, el niño pone que es 12, creo que era, como 12, no, 2 más 2, 22. 2 más 2, 22. Entonces la maestra le explica, ¿no? 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4. Llegan los papás al colegio, venimos a hablar con usted, ay, sí, es que el niño escribió 2 más 2, 22, pero 2 más 2 es 4. No, los papás decían, usted no viene a decirle a mi hijo que 2 más 2 es 4,
cuando él está entendiendo que es 22, por favor, no lo reprima, no le haga eso. Y se enfocaba en eso. El rector vino y le dijo que por qué hacía eso, que dejara que el niño construyera su forma de pensar. Y eso todos se vinieron contra la maestra. ¿Y qué pasa? Que pues la maestra tuvo que salirse y pues tenía que renunciar. Y a la hora de hacer las cuentas, el rector le dice, bueno, entonces usted va a tener $2,000 por el tiempo que estuvo acá y $2,000 de su liquidación. Entonces eso da $4,000. Y ahí la maestra dijo, no señor, son $22,000. Entonces fue como que, ¡ay! El boom, ¿no? Se le retrocedió. Bueno, es un video bien chévere, pero al punto al que quiero llegar con este video es precisamente que se está dejando que los niños construyan un conocimiento de lo que ellos creen que es bueno y que es malo. Pero ahora yo pregunto, ¿los niños tienen la capacidad de decir esto es bueno y esto es malo? Muchas veces no, ¿cierto? Y no en realidad. Y para eso Dios nos ha dado la responsabilidad que como personas, que como padres podamos dirigir al niño en esa educación que los va a llevar a conocer lo que ustedes pusieron acá, a conocer los mandamientos, a conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con la instrucción del padre. O sea, primero, obviamente como padres debemos capacitarnos, debemos leer la palabra, debemos saber qué es lo que Dios quiere para esta educación y poder de ahí implementar la metodología de educación bíblica que Dios quiere. Entonces, como les dije, esta es una introducción de las metodologías de pronto que son paganas y que hemos recibido a lo largo de nuestro, yo creo que todos acá o la mayoría, me incluyo, cuando estuve en el colegio recibía mucho esto y yo decía, Dios mío, si no saco 10 en esta evaluación, mi mami me va a hacer algo. Siempre pensaba en las consecuencias porque el estímulo era, no sé, de pronto más tiempo libre, pero y si no, entonces yo no voy a ser nadie y siempre era como que no voy a ser nadie en la vida, no voy a superarme, no, ¿qué voy a hacer? Y vivía con todo eso porque eso es lo que hace esas metodologías paganas, hacen que el niño crea que su identidad está en una nota, que su identidad está en si le dieron una estrellita, en si sacaron, si le dieron un cuadro de honor. O sea, no digo que esas cosas sean del todo malo, lo que digo es que eso no los define. Los define que son hijos, que son creación de Dios y que tienen la capacidad de razonar y razonar con los principios bíblicos, con los principios que sus padres le van a dar. Entonces, tendría muchas cosas por decir porque gracias a Dios, Dios me ha permitido ir a diferentes lugares, instituciones también educativas. Aquí en otra parte, recuerdo una vez en Perú que estuve de misiones llevando como toda esta parte de la metodología de educación bíblica. Llegamos a un colegio cristiano y sí, se veía cristiano y yo, wow, tenían un versículo grandote, no lo recuerdo en ese momento, un versículo grande y todo. Pero al momento de entrar, y bueno, al momento de entrar tenían todos los salones súper adaptados. El salón de informática tenía los mejores computadores, el de ciencia tenía de todo, cuerpos, así como, o sea, yo no había visto tantas cositas como parecían de juguete, pero al mismo tiempo de verdad, o sea, cosas, muchísimo material y todo. Yo creo que uno podría pedir un ojo disecado de dinosaurio y se lo traían, porque tenían de todo. Cualquier tipo de material, ellos no lo podían dar, ¿no? Pero a la hora de hablar con los niños, a la hora de hablar con ellos y preguntarles por la creación, empezar precisamente de la creación, los niños no sabían quién era Adán y quién era Eva. Y yo decía, ese es un colegio cristiano, y otra vez preguntaba, sí, los niños no sabían. Entonces ahí yo entendía cómo todo el ambiente era espectacular. O sea, uno quería estar ahí porque las zonas verdes, o sea, todo chévere, pero cuando uno iba a hablar con los niños o a intentar tener una conversación con ellos o a saber qué era lo que opinaban, su interior estaba totalmente vacío. ¿Sí? Y esto es lo que lleva a estas metodologías y precisamente los desvían porque no terminan conociendo quién es Dios, no terminan conociendo para qué Dios los creó, cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Entonces, cuando hablamos de una filosofía de educación bíblica,
No podemos decir que es porque tiene un versículo, sino que también es porque su metodología debe ser bíblica. Y asimismo sus maestros, asimismo sus rectores, sus dirigentes, o sea, todos deben mantenerse en algo bíblico, ¿no? No podemos decir, no, sí, este colegio es bíblico o la educación que les estoy dando acá a mis niños en casa es bíblica porque leemos una cita en las mañanas cuando nos levantamos. Sí, pero ¿cómo se están comportando? ¿Qué ejemplo les estoy dando? Entonces ahí también va el cómo. ¿Cómo los estoy educando? Bueno, con mi ejemplo, ¿cómo estoy tomándole el amor a la palabra de Dios, a leerla, analizarla, a razonarla? ¿Cómo estoy haciendo eso? ¿Cómo está haciendo la metodología? Entonces, como les digo, muchas cosas habrían por decir, pero quisiera también saber si ustedes han tenido alguna experiencia que ustedes digan, sí, en la educación, en mi modelo de educación recibí esto, este tipo de, no sé, de conductivismo, que por donde van todos, ahí tengo que ir yo y todo, o el constructivismo, donde no, a mí me dejaron hacer lo que yo quiera y pues eso formó de alguna manera el pensamiento que por mucho tiempo me siguió hasta ahora, ¿no? Pero, yo les digo otra cosa, cuando yo estuve también en la universidad, ahí yo estaba enamorada de Piaget y toda la cosa, y yo decía, no, Dios mío, este hombre fue el boom en la educación. Yo soy licenciada en educación artística y me acuerdo de un maestro que tanto que me hablaba, el Homo sapiens, yo no sé qué, y después se volvía Homo habilis, y yo, somos Homo habilis, Homo sapiens, y tenía precisamente como esas ideas tan paganas, que cuando yo conocí este tipo de educación, de la educación providencial, de toda su filosofía, su metodología, fue un proceso, no digo que, mágicamente se me fue un proceso de desaprender todo lo que había aprendido en la universidad en esos 5 años y volverme a qué es lo que Dios dice acerca de la educación. ¿Para qué Dios me dio esta carrera? ¿Para qué Dios me dio la capacidad de poder razonar su palabra? ¿Qué es lo que Él quiere con eso? Entonces, bueno, vamos a ver acá algunas metodologías, algunos mensajes que han escrito. A ver, están... bueno, Juan Carlos Vega dice, como el experimento con monos y bananas. Ajá. Voy a habilitar el chat para que ustedes tengan la libertad de poder contarnos alguna experiencia que tenga que ver con las metodologías paganas que hemos visto. Recuerden que hoy estamos viendo que es una metodología que es el cómo, la pagana, y la próxima semana estaremos viendo la metodología bíblica, que es lo que Dios dice para poder entender un poquito más y que Dios ilumine nuestras mentes para hacer lo correcto de ahora en adelante. Así que, señor Juan Carlos, ¿podría contarnos un poquito del experimento con monos y bananas que nos está comentando en el chat? Ya puede habilitar su micrófono. Ok, gracias, Alejandra. Sí, ese experimento, se colocan 12 monos en una jaula y se les coloca un racimo de bananos. Cuando ellos van a coger los bananos, se les activa una manguera que los tira al piso, los arroja. Entonces, cada vez que ven los bananos, les prende la manguera y así hasta que ellos se acostumbran a que banana significa agua, un chorro de... Entonces, poco a poco, sacan uno de los 12 monos y meten uno nuevo. Cuando este nuevo le muestran el racimo de bananos, pues él va a coger su banano y los demás, sin que la manguera haya empezado a funcionar, los demás lo golpean. Y entonces el mono no sabe por qué lo golpean, pero sabe que cuando aparecen las bananas, lo golpean. Así poco a poco cambian a los 12 monos, uno a uno, hasta que ponen 12 monos nuevos que nunca han visto la manguera, pero saben que bananas es castigo, es golpe, es golpiza. Y entonces así se acostumbran los monos a que no pueden coger las bananas. Y digamos, desafortunadamente, hasta en los hogares, las mamás utilizan ese sistema. Cuando castigan a sus hijos de alguna manera, el uso de la chancleta o de la correa o del palo o de, bueno, tantas cosas, tantos castigos, la vara que amarran a los niños en una viga, porque sus papás lo hacían. Entonces realmente ellos no habían visto un resultado ni un cambio en sus hijos
Pero ¿por qué lo hace? Porque así lo hacía mi mamá, porque así lo hacía mi abuela. Es como el mute. El mute tal vez en Santander no ha cambiado mucho como se hacía hace 200 años, pero cuando la gente prueba un sabor tradicional, dice, uy, sí, este se parece al mute que hacía mi abuela. ¿Y cómo lo hacía? No, allá con leña y en un fogón de carbón y no sé qué. Entonces, dentro de las mismas actividades diarias, vemos lo del conductivismo y lo de la otra metodología que nos estabas diciendo. Ok, Gracias. muchísimas gracias, señor Juan Carlos. De verdad que es importante esto. O sea, con estas metodologías no hay un razonamiento como tal de lo que se está aprendiendo, sino que todo es porque así lo hicieron, entonces así lo hago, pero no hay un entendimiento, no hay una interiorización de lo que en realidad se está aprendiendo o para qué. Aquí hay un comentario que me gusta mucho, lo hace Katiuska y dice, se enfocan solo por la recompensa, no en el amor o el aprendizaje que obtienen en el camino. El amar el proceso debería ser lo más bonito y donde consiga su felicidad, interés, aprendizaje. Katiuska, ¿quiere comentarnos algo más? ¿No? Ahí está bien. Listo, eso es importantísimo. Mire, yo lo he podido ver, yo soy tutora de niños que de pronto han decidido hacer este tipo de educación en casa y he podido ver, pues en contraste con los niños que están estudiando, mi hermanito está en un colegio del estado y él no quiere estudiar, o sea, uno le pregunta qué materia le gusta más, ninguna, hay por ahí educación física porque es fútbol, pero no, todas son aburridas, ¿para qué yo aprendo esto, para qué aprendo lo otro? Y no hay para nada interés en lo que es la educación, en qué son las matemáticas, para qué son, ay no, para qué estudio, todo es aburrido, todo les aburre, de todo se cansa. Yo puedo ver cómo también niños que entienden el amor a la materia pueden valorar porque ellos no ven la matemática como algo aburrido, complicado, números y ya, sino ven que en la matemática está el orden y que Dios es orden. Ven que en la matemática hay justicia y Dios es justo. Ven que la matemática en realidad nos ayuda a poder, bueno, contar hacia adelante, contar hacia atrás, pero siempre de una manera ordenada. Entonces hay muchas cosas que ven en el arte, como Dios de alguna manera, que tal vez no comprendamos porque tenemos una mente finita, ha creado todos los colores que podemos ver. La cantidad de colores que podemos ver si vemos a una montaña no es un solo verde, son muchos verdes. ¿Cómo Dios tiene esa capacidad? Entonces ya se empieza a analizar cada materia desde una importancia razonando con la palabra de Dios y no como una simple materia que toca porque si no, no me gradúo y si no pierdo la materia, pierdo el año, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta del interés que los niños le agarran cuando conocen, cuando se hace la metodología bíblica de verdad, ¿no? Aquí, a ver, voy a leer otro comentario. Una educación sin propósito y sin Dios, dice Ámbar. Eso es lo que vemos normalmente en la educación, lo que yo también recibí y que de verdad que yo digo, Dios mío, si yo no hubiese aprendido todo esto de la educación providencial, yo no sé dónde estaría. Gracias, Dios. Así que, bueno, estamos acá para seguir aprendiendo, para seguirnos en realidad capacitando. Estas reuniones que tenemos son como para poder apoyarnos los unos a los otros, los que tengamos como esta idea de educar a nuestros hijos, tomar ciertos apuntes que nos van a ayudar a futuro y también que podamos estar animados, no tanto porque, ay, sí, es chévere que nuestros hijos, sino inspirados por Dios para hacer las cosas a la manera de Él, a la forma de Él, porque va a ser perfecto totalmente, ¿no? Dios todo lo hace perfecto. Así que eso, la próxima semana vamos a estar con la metodología de educación ya más profunda en cuanto a la parte bíblica. ¿Cómo es que lo hacemos? Educar a nuestros hijos, cuál es la metodología que tenemos. Así que, Dineira, no sé si haya algún otro comentario, si alguien quiera hablar o compartir algo más. Pues en el chat no veo nada más, pero sí quisiera esto como otro método que es un boom en educación preescolar sobre todo, y es el Montessori, ¿sí?
Y a veces, a mí me ha pasado, yo soy maestra de preescolar y yo digo, ay, tan bonita la actividad, tan bonito no sé qué, pero cuando yo voy y miro el trasfondo, yo digo, ay, espere, no, espere tantico, ¿sí? Porque siempre esa metodología va enfocada es en el centro, es el niño. El centro de todo es el niño. Si el niño quiere aprender de helados, entonces le voy a enseñar de helados. Pero si ya se aburrió de helados, entonces ahí le voy a cambiar la metodología, le voy a cambiar y le voy a dar ya otro concepto, lo que él me diga, ¿sí? Entonces, a veces ese tipo de teorías suenan muy bonitas, pero que nos toca de verdad, como decimos, colocarnos la lupa, llevarlo al centro de verdad, mirar qué dice Dios en relación a eso. Y como dice, retenemos lo bueno y desechamos lo malo, ¿sí? Dios ha permitido, por ejemplo, Noam Chomsky es el que nos habla acerca de que el niño necesita socializarse, de que el niño necesita el jardín para ser un ser sociable, necesita la comunicación, necesita todo eso. Y la verdad, no necesita eso. Nos hemos dado cuenta que socialización es otra cosa. Los que enseñamos a socializar a nuestros niños somos nosotros los padres. Enseñamos cómo saludar, cómo sentarse, cómo hablar, cómo todo, somos nosotros los papás. Entonces, son teorías que, bueno, los papitos que han nacido dentro de una iglesia, dentro de algo, que han podido ver esto con los ojos de Dios, como dice Alejandra, que Dios tuvo misericordia de nosotras y nos ha hecho reaprender, pues maravilloso, ¿verdad? Pero si hay papitos que digamos esto lo están cogiendo como por primera vez, pues es una ventaja porque van a poder enseñar a su nueva generación un método, como quien dice, puro, un método puro. Entonces, de verdad, es un privilegio poder reaprender, poder quitarnos el velo y volver a aprender algo que está de verdad fundamentado en la palabra de Dios y que trae esperanza, que trae, que no se va a perder y que la metodología del mundo, en conclusión, va, como decía Alejandra al principio, de lo externo a lo interno y va todo forzado, nada del corazón, nada trabajado de interno. Y debe ser de lo interno hacia lo externo, ¿sí? Esta semana, perdón el vendedor que va pasando por ahí de hawaianas. Si alguien quiere, me dice y se lo mandamos. No, mentira. Pero esta semana analizábamos un versículo que dice que creo que es Juan o Mateo 7:37, que dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que Dios quiere a través de la educación, bueno, no solo a través de la educación, a través de nuestro conocerlo a Él, es que de nuestro interior, del interior nuestro, corre ese río de agua viva, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, que a través de cada enseñanza, todo eso, el Espíritu Santo sea el que fluya, y que fluya de adentro hacia afuera. Entonces yo creo que no es más. No sé si alguien quiera una pregunta, un aporte. Sí, gracias, Dineira. Katiuska creo que levantó la mano, entonces puede activar su... Sí, pues no, yo quería aportar de que, pues a mí particularmente me gustan mucho las actividades de Montessori, pero pues obviamente la filosofía si es más de, digamos, más de 5 totalmente contradictoria a la palabra de Dios. ¿Recuerdas? Entonces, pues sí, como mamás tenemos que obviamente pues conocer muchas cosas, pero también pasarlas a través de la palabra de Dios, a ver qué es lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Para mí esto es algo también muy nuevo, porque pues ahí están todos los requisitos católica antes en general, y a veces íbamos, entonces como que en mi familia nunca nos educaron así. Prácticamente esto es una educación no solamente para nuestros hijos en casa, sino creo que esto es unilateral, o sea, para todos en la familia. Para mí como mamá, porque a mí nunca me educaron así, y para mí, obviamente, yo estoy aprendiendo de la mano con ella y pues instruyéndome mucho, o sea, creo que he estudiado mucho más de lo que, y he aprendido mucho más de lo que pude aprenderle en la universidad, y esto es más que una carrera, esto es de por vida, y es algo muy bonito. Me ha gustado bastante este método. Yo lo conocí por la Fundación Herencia Cristiana,
Mi hija estuvo un tiempo ahí, pues ellos me estuvieron apoyando un tiempo. Y fueron una respuesta muy bonita de Dios, la verdad. Ay, qué bueno, Katiuska, gracias por compartirnos este testimonio. Y bueno, ahí siempre nos estamos preparando, nunca hay como hasta aquí ya lo sé todo, no, todo el tiempo estamos preparándonos, aprendiendo más. No sé si Ámbar, bienvenida, no le había visto ni siquiera comentar algo y ya. No, hola, bueno, yo todavía no he comenzado como tal lo que es homeschool porque tengo un bebé de 4 meses. Entonces, pero sí tengo como un par de años como conociendo un poco de lo que es el homeschool, y sí es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pues claro, siempre uno al principio como que siente que le toca como aprender mucho antes de poder comenzar, siempre hay muchas dudas, cómo empiezo, qué material, todo eso, ¿no? Pero siempre es bueno tener estas charlas para ir como aclarando poco a poco y ya como uno organizándose con todo eso. Sí, por ejemplo, lo que dijo la hermana sobre el método Montessori, sí he escuchado mucho sobre eso, porque es un método como muy lúdico y todo eso, pero sí es verdad, uno tiene que como que tratar de ir filtrando, pues, y tomando lo bueno de cada cosa que uno va conociendo, que tener mucha sabiduría. Así es, gracias Ámbar y pues muchas gracias a todos los que están acá. Dios me traía a la mente esta palabra que está en primera de Pedro 5:8, donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces ahí veo como cuán importante es que nosotros estemos velando, estemos vigilantes de todo lo que se nos muestra, de todo lo que se nos ve, se nos hace como ay, tan bonito, atractivo, como este método Montessori. Yo también, imagínense, yo estuve estudiando educación y yo decía, ay, qué belleza, yo quiero hacer eso, pero ¿qué hay de fondo en eso? O sea, ¿qué es lo que nos está mostrando? Seamos sobrios, tengamos como esa capacidad de someter nuestros pensamientos, nuestras emociones a la voluntad de lo que Dios quiere y poder llevar a cabo eso, su voluntad en la educación de nuestros hijos. Entonces, ser vigilantes, porque el diablo sí, si ustedes, si todos le damos cabida, así sea un poquito, él se mete con todo y ahí va a estar, pero debemos precisamente por eso estar vigilantes. Así que muchísimas gracias a todos por participar acá. El próximo domingo vamos a continuar con metodología de la educación en el hogar desde la parte bíblica y bueno, esperamos que si ustedes de pronto tienen a alguien para que también escuche esto, que tal vez le interese, puedan compartirle el link con toda libertad y también pues vamos a estar subiendo estos videos, algunos ya están en la cuenta de YouTube de Familias en la Verdad, entonces ustedes buscan ahí en YouTube Familias en la Verdad, ahí les va a aparecer Gise y Jorge, bueno ahí están los videos hasta la sesión 8 más o menos, este se estará subiendo esta semana también, así que muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga y qué tal si finalizamos orando. ¿Ok? Entonces, Padre, yo te agradezco, Señor, por cada una de las familias acá representadas, Dios. Te agradezco porque han tomado esa disposición para tener este tiempo de conocer más de lo que tú quieres acerca de la educación con nuestros hijos, Señor, de nuestra preparación, incluso como Padre, Señor. Y yo oro, Padre, para que de alguna manera tú siempre seas revelándote a nosotros, a nuestras vidas, Señor, y que puedas orientarnos a ese proceso tan bonito de educar, Señor. Gracias porque tú eres Dios, Señor, porque tú eres quien nos sustenta, quien nos provee, quien nos cuida, quien nos ilumina. Gracias por tu palabra que es vida, Señor, y ponemos esta semana y este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.